Bien, vamos para la segunda parte de la presentación. Ahora con Jorge vamos a intentar responder las preguntas que nos han llegado. La idea es que esto genere más consultas, o sea, lógicamente vamos a mandar el link y van a surgir dudas y estamos abiertos a nuevas consultas. Una primera pregunta, fecha ideal, kilo de siembra por hectárea y densidad de planta. Bueno, fecha ideal es desde abril a mayo, todo abril, todo mayo. Kilos de semilla dependerá un poco de la germinación y el peso de mil, pero en torno a 140 y hasta 160 kilos por hectárea. Y la densidad de planta en torno a 70 plantas por metro cuadrado. Y bueno, el tema de la siembra 38, hemos hecho ensayos de diferentes fechas de siembra, densidades, distanciamiento entre hileras. Lo que nos ha surgido más estable y de rendimientos altos ha sido la siembra 19, buscando 70 plantas por metro cuadrado. Hay una experiencia de una empresa que viene teniendo rendimientos más altos en áreas grandes que la siembra del 38 desde un principio. Pero ellos tienen un esquema de rotación con pastura, que el nivel de malezamiento seguramente no sea extrapolable a otras situaciones, por lo tanto, quizás a priori la siembra 19 creo que puede ser lo más para introducir el cultivo. Yo tengo de repente alguna inquietud en eso. De repente esa empresa, normalmente lo que son a 38 centímetros es con plantadora. Y hablando con el técnico que hace, él como que su visión es que con plantadora obviamente tenés una distribución mucho más pareja y él prioriza lo que es la distribución más que la distancia entre hileras. Entonces creo que es un cultivo donde te juegas gran parte del éxito en lograr las plantas adecuadas, bien distribuidas, y yo creo que es donde ahí nosotros tenemos de alguna forma que ir prestando atención a ese tipo de cosas, porque similar a lo que fue la colza en sus inicios, el tema de la distribución era un punto fuerte. Y bueno, ya ha pasado que el productor que ha hecho el pino a 38 centímetros es el que ha tenido mejores resultados en rendimiento, donde hay una interacción muy fuerte, obviamente, con lo que es el campo, la zona y demás. Pero creo que es un tema realmente a seguir investigando este punto y la importancia y la incidencia de la distribución en este cultivo. Bien. Adentro del cultivo, entendiendo que las graminíceas se pueden usar sin problemas, ¿sí? Hay algo que se puede usar para el caso de hoja ancha. Muchas veces las graminicidas generan cierta decoloración en las leguminosas. Esto lo hemos visto. Cuando uno se hace una aplicación de graminicida puede generar en los foliolos más nuevos que queden un poco más pálidos, pero no repercuten en el rendimiento. Y en el caso de manejo de hoja ancha es realmente interesante el tema porque a nivel internacional no hay respuesta. Y nosotros ya tenemos algo de experiencia y es posible que este año ya salgamos con alguna recomendación para la post-emergencia del cultivo. O sea, hacer la simacina más en el momento de la siembra y quizás ahí en torno a los 30, 40 días hacer una aplicación de un herbicida que tenemos que afinar bien cómo manejar, cómo responder esa inquietud, pero estamos bastante cerca de tener respuesta a eso. Fecha límite de siembra. Bueno, muchas veces esto está marcado por el año. Recomendamos desde inicio de abril hasta fin de mayo. Han venido junios cálidos, donde el cultivo puede andar muy bien, pero para tener éxito es considerar que es una leguminosa anual invernal. Como toda leguminosa, mucho frío y exceso de periodo de anegamiento no le gusta mucho, por lo tanto, como límite, fin de mayo. La densidad óptima, a priori, para las dos distanciamientos entre hileras es la misma, pero está lo que decía Jorge. Si estoy seguro que la calidad siempre es buena, la distribución es buena, no voy a tener problema de malezas, a 38 puedo ajustar un poco hacia abajo la densidad de siembra, intentando potenciar el desarrollo de la planta individual. Sí, el año pasado, la experiencia que hubo a 38 centímetros lograron 50 plantas por metro cuadrado, y el año anterior habían logrado 60 plantas, más o menos, y el rendimiento fue el mismo. O sea que con 50 plantas a esa distancia fue un rendimiento óptimo. Bien. Se puede sembrar con cualquier tipo de sembrador, a chorrillo, plantadora, y el tema de la cosecha, bueno, como le dijimos en la presentación, se cosecha como se cosecha soja. Es
Es como que decías soja, pero en noviembre. En ese caso, bueno, en algunas presentaciones han surgido las preguntas, bueno, ¿qué pasa con el tema del tránsito del suelo? Y bueno, es como si fuera una colza, porque realmente el nivel de rastrojo que deja es mínimo, es nulo, entonces hay que tener atención en que el periodo cosecha de lupino, siendo un próximo cultivo, no sea demasiado extenso. Bueno, nombrando eso que hablabas en el plan de uso del suelo, yo creo que dentro de lo que es el cultivo-servicio, viene a dar el servicio primero de aporte de nitrógeno, olvídate el grano. El tema cultivo-servicio da un aporte muy importante de nitrógeno, un poco lo que vos mencionabas, y a su vez lo que es el aporte radicular. O sea, de repente, obviamente que no te genera una gran masa aérea, pero la foto esa que mostraste de lo que es la raíz pivotante, hoy en día se está hablando mucho del tema de la importancia de la raíz y el tipo raíz. O sea, creo que estamos frente a una especie que tiene mucho para aportar desde ese punto de vista. No te cubre mucho el suelo, eso es una realidad, pero de repente te hace servicios distintos que para el ecosistema me parece muy interesante. Bueno, esta pregunta, la verdad que no tenemos respuesta. La bibliografía habla que hay algunos problemas de carry con sulfonilureas. Creo que es difícil encontrar en Uruguay, esta última zafra, el anterior puede ser, pero anteriormente era muy difícil encontrar alguna chacra que no tuviera diclosulam o alguna otra sulfonilurea. No hemos visto efectos claros de problemática de residualidad de sulfonilurea. La bibliografía internacional habla que sí que puede haber, por lo tanto, a priori manejaría tener ese cuidado. Si el nivel de mesulfurón que se utilizó fue medio alto, quizás considerar no la siembra de lupino. Teniendo en cuenta que es hay un año igualmente puede ser que haya pasado un año entre la aplicación del mesulfurón y la siembra de lupino. Igualmente consideraría no sembrar esa situación. Pero no tenemos realmente, la aposta es que no tenemos la respuesta. Rendimiento aproximado por hectárea. Bueno, creo que hoy mencionaste vos los rendimientos que hemos logrado. Lo que yo he visto, hemos visto una gran variabilidad entre rendimiento y zona y época de siembra, o sea que es un cultivo relativamente nuevo donde no podemos sacar demasiadas conclusiones. Yo a priori pensaría en un rendimiento promedio de 1800 a 2000 kilos. Esos son más o menos los datos que hemos obtenido en básicamente productores que hacen por primera vez o han repetido. Ya productores que ya vienen trabajando, que lo conocen más el cultivo, al tercer o 4 años inclusive están aumentando más ese piso de producción. Pero tenemos de los menos, yo creo que una cosa que no sé si quedó clara, es un cultivo que necesita un buen drenaje, es muy importante la elección del tipo de suelo, donde hay suelos compactados o suelos con poco perfil o suelos con posibilidad de drenamiento, ahí el rendimiento se te viene al piso y inclusive puedes hasta no cosechar. O sea que una de las cosas que hemos aprendido en el tiempo es elegir bien el tipo de suelos bien drenados. Obviamente cuanto más calidad tenga mejor, o sea, más materia orgánica, más potencial de cultivo puede tener, pero no es el principal tema. El principal punto es el drenaje y la profundidad. Entonces, bajo esas condiciones, en suelos bien elegidos, es un cultivo realmente que uno puede esperar 1800 a 2000 kilos en la planificación. Logrando, obviamente en un buen año y haciendo las cosas bien, lograr un rendimiento como pasó en la estancia del Cerro, pues, lograron 2500, 1600 kilos 2 años consecutivos. Contenido proteína. Bueno, ahí tenemos alguna diferencia con lo que es la bibliografía internacional. Viste que se hablaba de 30-32%, esos son los datos que había de esta subespecie, que es un Angostifolium. Nosotros los análisis que hemos hecho acá andan en 35-36% de proteína, lo cual lo hace realmente un grano de una calidad excelente. O sea, no es común, para que tengan una referencia, la arveja tiene 22% de proteína. Y este podría ser un cultivo, digamos, similar a lo que es la arveja,
Pero bueno, realmente el lupino, estamos hablando de valores muy altos, y no solamente eso, sino la calidad de esa proteína también es muy buena, porque pasa mucho con la absorción a través del intestino delgado. Entonces realmente por eso hay veces como que me da la impresión que la performance productiva, tanto en producción de leche como en producción de carne, es mayor a lo que da el análisis nutricional del grano. O sea, y es un poco lo que, hablando con Simeone, él comentaba realmente lo que es, ya son temas más nutricionales, pero lo que es la fibra es altamente digestible, y a su vez la proteína debe tener mucha proteína sobrepasante, lo que da realmente que la calidad de la misma sea excelente. Más eficiente. Sí. Precio. Qué buena pregunta. El precio de la semilla, bueno, obviamente está relacionado al precio del grano. Este año los precios andan en 80 centavos de dólar el kilo. La semilla ya sale, obviamente, con todos los estándares de calidad definidos. La semilla sale curada con carbendazim más tiram, más ciprodione. Y bueno, cabe aclarar que la calidad de la semilla este año está muy buena. No es fácil hacer semilla de lupino, algo que parece ser más sencillo. Hemos tenido otros años donde los productores hacen uso propio y mandan a analizar, y los tenores de germinación son bajos. Entonces es un tema que no es tan sencillo hacerse buena calidad de semilla de lupino. Pero los valores andan en eso que mencioné. En caso de no usarse como ración, ¿tiene comercialización de grano? Y sí, bueno, por supuesto. No entiendo demasiado la pregunta. En el caso para no usarla uno como un productor, debe tener una inquietud de que quizás no tenga para suministrarla como ración para su propio establecimiento, y la inquietud de comercializarla. Es un mercado que se está formando, es un poco lo que decíamos anteriormente, la calidad de grano es espectacular, o sea que comercialización tiene que haber. Después será una negociación entre el productor y el comprador, ponerse de acuerdo con los valores, pero sin lugar a dudas que comercialización tiene. Y tú hablas con cualquier nutricionista, con cualquier productor, quien maneja los feedlot, y bueno, digamos, por supuesto hay una avidez por la compra. O sea, pero reitero, al ser una especie nueva, donde hay poco grano disponible para la comercialización, por eso surge a veces inquietud por parte de los productores de decir, bueno, produzco el grano y ¿qué hago con él? Hay que quedarse tranquilo que comercialización tiene. ¿Funciona como ración para ganado y se puede dar solo, o hay que hacer mezclas con otros granos? Sí, sí. Obviamente se puede dar solo. Hay que ver bien cuál sería la categoría más eficiente para darlo solo, porque estamos hablando, no se me ocurren categorías que solo aprovechen toda esa bomba de proteína. Quizás a nivel de corderos, sé que hay experiencias en Australia que hay feedlot con lupino 100% y algo fardo, y con cordero. Pero normalmente lo que se hace, se utiliza el lupino como una porción de la ración, y el resto se complementa con fibra, sea con silos de maíz de sorgo y otras fuentes energéticas más baratas, como puede ser un grano de sorgo de maíz. Entonces normalmente en la dieta lo que se mezcla es con otro tipo de grano. Hoy de mañana hablaba grano de avena. Grano de avena, por supuesto. Hoy hablaba con un amigo mío allá de Tacuarembó, que el año pasado usó lupino en mezcla con un frechillo de arroz, a ración de 2 unidades, 2% de peso vivo de suplementación en invierno, unas vaquillonas sobre año, 250 kilos. O sea, 2/3 partes de frechillo de arroz y un tercio de lupino. ¿Entero o quebrado? Quebrado, no, perdón, entero. Y lo suplementó 90 días en el invierno. El objetivo era, obviamente, era para las vaquillonas en la primera, lograr el primer entore, el peso lograr una buena aparición en la vaquillona desde el primer entore. Una buena preñez. Y el año pasado estamos hablando de un establecimiento allá en Artigas. El año pasado la tasa de preñez fue 50 y pico %, fue campo natural y a frechillo de arroz.
solamente, y este año utilizó en esa misma proporción, pero sustituyó una parte con lupino, y bueno, hoy está teniendo un porcentaje de Preñez del 90%, o sea, de lo que es la porcentaje de Preñez que dice la descripción. Quizás los resultados sean demasiado buenos, pero bueno, su objetivo fue, el año pasado fue ración, no fue afrechillo de arroz, perdón, el año pasado fue ración con campo natural, este año fue afrechillo de arroz con lupino, y está loco la vida, porque estamos hablando del 90% de porcentaje de preñez en la condición del primer año. Ese grano lo produjo él o lo compró. Lo compró, ese grano lo compró, y bueno, este año él vio algo de desperdicio, digamos, en la bosta, o sea que él cree que... Por grano entero, que debería quebrarlo. Y bueno, me contaba hoy en los comederos, él era todo en bolsa, fue un operario, iba todos los días, echaba 500 kilos de lupino y 1000 kilos de afrechillo por día más o menos, y volcaba en el comedero una bolsa de afrechillo, en el medio una bolsa de lupino y arriba otra bolsa de afrechillo, o sea, de forma bien casera, y los resultados fueron espectaculares. Y si lo piensas para el entero, bueno, está justo, me adelanté, me parece que está respondida en la pregunta anterior. Lo único que sí que si se puede usar para suplemento de TT precoz, sí. No podemos decir nada porque no lo sabemos, pero está corriendo en este momento una tesis, está comparando determinada TT precoz, la ración de TT precoz con grano de lupino. Con diferentes combinaciones, eso lo salíamos para... Se está haciendo buena experiencia del productor, que anda muy bien. Les consulto de la zona de Bequeló, ¿qué rendimientos han logrado promedio? Y bueno, esa es la zona cercana a la que hablamos hoy, de Estancia del Cerro, y los rendimientos ahí han sido... Arrancaron el primer año y eligieron mal el campo, pero sembraron en agosto. Habían sembrado en agosto. Habían sembrado en agosto, que fue mala la experiencia. Sí. Con siembras tardías. Después ajustaron la siembra y después lograron 2 años consecutivos en torno a 2.500 kilos. ¿Dónde se consigue semilla para probar 15 hectáreas? Zona de Paysandú y si puede sembrar en rastrojo de soja. Bueno, semilla hoy va quedando, no demasiado, pero va quedando. Y sí, la respuesta es sí. Yo realmente es un cultivo que veo muchas posibilidades de crecimiento para el norte del país. Un poco por lo que decía hoy, veo que los suelos tienen que ser bien profundos, bien drenados. Al ser una leguminosa, no tenés requerimientos de agregado de nitrógeno, eso te habilita de repente esos suelos un poco más pobres desde el punto de vista de materia orgánica. Uno de los puntos que tiene también, te tolera muy bien la acidez, no sé si lo nombraste hoy, pH bajos. Entonces yo creo que todo ese tipo de características que tiene el cultivo en sí, viabilizan la siembra en el norte y a su vez es donde está el gran mercado. Hay una pregunta también, ya está respondida. Otra pregunta. Hola Agustín y Mercedes, ¿hay mercado de exportación del grano? Sí, mercado de exportación hay, de hecho Chile exporta mucho grano, no tengo claro a dónde, pero hay mercado de exportación. Lo que pasa es que yo creo que primero hay que tratar de desarrollar todo el mercado interno, que hay muchísimo para crecer internamente. Y bueno, entonces creo que normalmente cuando son los granos de exportación los valores van a ser un poco menores que el mercado interno, entonces yo no me preocuparía. Me parece que lo que hay que hacer es generar el volumen de grano, tratar de generar la demanda de grano, que es lo que se está haciendo en el mercado interno. Y bueno, hoy o mañana, si realmente esto es un éxito rotundo, que sobrepase la capacidad de colocación en el mercado interno, que se queden tranquilos que hay un mercado internacional de grano, como es el caso de Chile, que se autoabastece y tiene un saldo de exportación. Sandra Villa Rodríguez. Tenemos un tambo y mi consulta es si el grano se puede dar a la vaca en San Ordeño. Bueno, sí, es un poco la experiencia que vos comentaste hoy de mañana. Yo creo que hay un gran campo de acción en lo que son los tambos. Porque bueno, los tambos no se puede, lo que tengo entendido, más o menos conociendo, que no, la soja
el grano soja no se puede dar directamente a las vacas por todos los problemas nutricionales que acarrea, por eso que es muy común el espelio de soja en los tambos. Y bueno, en el caso de lupino, ya hay pruebas, se está haciendo, se hace en todas partes, se hace en Chile, se usa muchísimo para los tambos. Y bueno, tenemos un caso de experiencia local donde han sustituido 1 kilo 1 por 1, donde eso realmente lo hace muy atractivo por el precio del espelio de soja, donde uno pueda producirse un tambo, si te puedes producir tu propio grano y dejar de comprar el espelio de soja, deja de ser algo realmente muy interesante. O sea que indudablemente que está todo para crecer en el sector lácteo y bueno, de a poquito se van a ir sumando experiencias. ¿Tiene experiencias en el norte del país? Concretamente te acuerdan vos, Fernando. Bueno, es un poco lo que decía anteriormente. Experiencias al momento tuvimos no en Tacuarembó, que este año sí se van a hacer. Estuvimos en Salto, una experiencia muy interesante, en un campo de cerca de a 10 kilómetros de Salto. Era un campo bastante arenoso, limoso, bien profundo. Y bueno, la experiencia fue el primer año, el año pasado. Y la experiencia fue buena. Tenían expectativa el productor de tener mayor rendimiento, sacó 1700, 1800 kilos. El cultivo se veía muy bueno, pero después era desparejo, un poco las partes bajas, le faltaba planta. Entonces es muy común a veces lograr que el cultivo, por eso hacemos énfasis en la elección de la chacra y el tipo de suelo y demás, porque era un cultivo que no estaba del todo parejo. O sea, lo que es fundamental, como sugerencia, es tratar de elegir bien, digamos, lo que es la chacra para que sea parejo. En ese caso, la parte de la lomada la rendió 2000 y pico kilos y la parte baja la rendió menos, lo que logró un rendimiento de 1700 kilos. De todas formas, 1700 kilos para un productor propio, el costo de equilibrio le anduvo en 230, 240 dólares, lo que dejó ser una alternativa muy interesante, porque de alguna forma, ¿qué competencia podría tener esto? ¿Qué alternativa? La burlanda de sorgo, más en esa zona, pero bueno, le quedó el costo más o menos al mismo precio de la burlanda de sorgo y a su vez está el residual del aporte de nitrógeno que hacía ese cultivo. Era un cultivo que tenía un desarrollo muy interesante, atrás vino un sorgo silero y todavía no tenía medidos, digamos, el resultado de materia seca del sorgo, pero se veía, me había dicho que el resultado era muy bueno, o sea, que más allá del resultado, digamos, de como cultivo, dentro, digamos, de la rotación agrícola, tuvo un plus en ese aporte extra de nitrógeno que ubicó y lo aprovechó la gramínea posterior. ¿No hemos preguntado? No sé si hay algunas preguntas adicionales o algo, me parece que la pueden hacer. Para sumar al tema del nitrógeno, pasa que me quedé pensando, porque muchas veces lo hemos hablado, que tantas cosas positivas que tiene esto y dónde está el talón de Aquiles. Hoy el talón de Aquiles lo vemos por el lado de la maleza, principalmente, y por el desconocimiento que tenemos en el carry de unos herbicidas. Entonces, viene por ahí el tema principal. Porque luego, aparentemente, el balance es positivo en cuanto al nitrógeno que aporta, por más que te lleves el grano, con 34-35% de proteína. Son ensayos maceteros que se hicieron, pero este año se está por sembrar un ensayo de Salto muy grande para ver el efecto que tiene el lupino sobre el fósforo residual que deja, ese aumento de fósforo que podría tener para el cultivo siguiente. Entonces ya va a dejar de ser un ensayo macetero para ser un ensayo ya a campo. Los resultados son muy interesantes, muy auspiciosos de lo que se hizo en maceta, que van en concordancia con los datos de la bibliografía internacional. Entonces, bueno, la verdad que es una especie que, más allá del rendimiento económico que pueda tener como alimento producido en el establecimiento, da otros beneficios al sistema. Estamos metiendo leguminosa, otro tipo de raíz, otro tipo de herbicidas, aporta nitrógeno, podría aumentar los niveles de fósforo, que realmente tiene que ser pensado como una alternativa para invierno. No, sin duda, yo creo mismo para la zona acá, litoral sur, yo creo que va a ser no es una, a veces me preguntan, bueno, me lo comparan con la cebada, con el trigo, creo que son cosas diferentes, creo que es un cultivo más que entra dentro de la rotación,
por todo las cualidades que vos dijiste. Y bueno, indudablemente que es un cultivo donde la comercialización tiene otra forma también de comercialización. Muchas veces me preguntan cuál es el precio del grano, que no hubo ninguna pregunta. Bueno, es como el sorgo. Si me preguntan cuál va a ser el precio del sorgo el año que viene, no lo sé, pues es un cultivo, digamos, de colocación en el mercado interno. Lo que sí que tiene que quedar claro es que la colocación estamos vendiendo proteína, o sea, no es comparativa al sorgo. Entonces yo creo que en esta zona realmente es un cultivo más, como fue la colza en algunos años, que empezó con un área mínima y hoy estamos hablando de 50, 60.000 hectáreas, ya tiene su lugar. Es un cultivo relativamente sencillo de hacer, que no es poco. A pesar de ser leguminosa, pues hemos visto muchas leguminosas que luego tenés problemas de plantación y tenés fracasos en la chacra. Acá, si haces los deberes bien, si haces las cosas bien, es relativamente sencillo hacer un buen cultivo de lupino. Y es parte de la diversificación, porque también de repente años llovedores se perjudica más el lupino y la colza, y viceversa con el trigo, y años secos de repente se benefician más este tipo de especies. Entonces entra como una alternativa más de un cultivo invierno que me parece súper interesante. Y en el norte del país yo le veo realmente un espacio que hay que hacer más experiencias, pero lo veo como realmente una alternativa muy interesante, porque ahí tenés menos opciones de cultivo de invierno. Y bueno, una especie que se adapte bien a toda esa zona, que te tolere el pH ácido, que a su vez la paz no tenga flete, porque lo estás produciendo en esa zona y la idea es comercializarlo ahí mismo, bueno, creo que tiene muchísimo para crecer. Bueno, sí. Pronto, liquidado. Consultas, estamos abiertos a consultas, canales que hemos pasado por el link y los teléfonos particulares de nosotros. Muchas gracias.